dice claramente tu palabra, que lleve mucho fruto, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Pues vamos a continuar con el tema que iniciamos, a hablar acerca de la batalla en la mente. Amén. Hoy sí vamos a entrar de lleno a leer las bases bíblicas. Si tienen sus Biblias por ahí, si no, pues dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32. Amén. Es una cita muy conocida por todos nosotros. Dice, y conocerán la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. Amén. Entonces aquí, si ustedes y yo entendemos, mis amados hermanos, la cita, nos habla de un conocimiento, pero no es un conocimiento como, por ejemplo, quizá a veces nos pasa de que ustedes y yo conocemos a alguna persona, ¿verdad? Pero como lo decimos, sí, yo a él o yo a ella lo conozco o la conozco de vista, pero nunca le he hablado. Entonces no es ese tipo de conocimiento que habla la Biblia acá. Dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Sino es un conocimiento, mis amados hermanos, en donde, por ejemplo, ustedes y yo como esposos, definitivamente creo yo que si a alguien en realidad conocemos, es a nuestro cónyuge. A ella o a él, ¿verdad? No lo conocemos nada más de vista, de que lo miramos por ahí, así yo a ella la conozco y la conozco y a Dios, ¿verdad? No, sino le conocemos, mis amados hermanos, los gestos, ¿verdad? Podemos identificar si en algún momento está molesto, está molesta, indiferente, si está enfermo, si algo tiene, lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque hay un pleno conocimiento. Amén. Entonces es lo que yo les menciono acá cuando digo y conocerán la verdad. No es un conocimiento nada más de saberlo, ¿verdad? Sino es un conocimiento, mis amados hermanos, en donde uno se logra identificar, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, con la persona, pero en este caso, por lo que está escrito, es un conocimiento en medio del cual uno se identifica con lo que está escrito. Pero ¿por qué se identifica con lo que está escrito? Porque uno lo está viviendo. Recordemos que esa era la diferencia entre Jesús y los fariseos, ¿verdad? Que si ustedes y yo escudriñamos lo que los fariseos predicaban, la Biblia, el Señor Jesús les dice, y está escrito en la Biblia a los fariseos, ustedes, les dice, escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y entendemos y sabemos porque al final lo terminaron crucificando, ¿verdad? Pero a él nunca lo reconocieron. Entonces esto fue lo que marcó la diferencia, de que los fariseos escudriñaban las escrituras, pero a pesar de eso nunca lograron conocer al Señor Jesús, a pesar de que sí sabían, de que sí conocían lo que estaba escrito en relación a Él, pero relación con Él nunca tuvieron. Entonces por eso nunca lo llegaron a conocer. Y esto es lo que ustedes y yo tenemos que ir entendiendo, de que en la batalla, mis amados hermanos, en la mente, entiendas, en nuestros pensamientos, hay un punto muy importante para poder vencer esa batalla entre lo que es el conocer a Cristo, el conocer la verdad, para que cuando venga algún dardo encendido del maligno, ustedes y yo sepamos qué es lo que está escrito, sepamos cómo contraatacar, cómo contrarrestar, sepamos abrirle la puerta, mis amados hermanos, a algo de parte de Dios, o cerrar la puerta a algo que no es de parte de Dios. Y de esta forma entonces vamos a poder mantenernos firmes, tranquilos, en paz en relación a nuestros pensamientos. Amén. Entonces, si algo es muy importante para cada uno de nosotros, repito, por esto que estamos hablando, es llegar a tener un conocimiento, pero es un conocimiento por relación, como la relación, repito, que tenemos con nuestro cónyuge, que no es una relación nada más de palabra, y con todo respeto lo digo, sino es una relación íntima, mis amados hermanos. Y de igual forma ustedes y yo tenemos que aprender a conocer lo que está escrito, porque dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. El mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad.
y la vida. Entonces, si lo tomamos desde ese punto refiriéndonos a Jesús, tenemos que aprender a conocer a Jesús. Amén. Pero la misma Biblia también dice, tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu palabra, dicen, en la verdad. Entonces aquí entendemos de que la verdad también es lo que está escrito. Amén. Entonces tenemos que aprender a tener una relación de conocimiento con Jesús y con lo que está escrito. Y esto es lo que va a venir a hacernos libres. Porque si ustedes y yo volvemos a hablar de los fariseos, ¿verdad? Los fariseos sabían, mis amados hermanos, lo que estaba escrito. Cuando vemos también, por ejemplo, cuando llegan los reyes del oriente, ¿verdad? Donde Herodes, preguntando por el rey, preguntando por Jesús, Herodes dice que mandó a llamar a los hechiceros, a los brujos, a todos los sabios, que en realidad la palabra sabio no era más que brujos y hechiceros, ¿verdad? Y les preguntó que en dónde iba a nacer el rey. Imagínense sorprendente esto, mis amados hermanos, de que ellos eran hechiceros, eran brujos, pero a pesar de que eran eso, conocían de la profecía, conocían de Jesús, más sin embargo, a Jesús nunca lo conocieron. Entonces no es un conocimiento de saber, mis amados hermanos, sino es un conocimiento de relación, que es lo que nos va a llevar a ser libres para no tener, mis amados hermanos, este tipo de batallas en la mente. Quiero leerles un comentario, amén, de esto, lo que estoy hablando, como también de la cita que acabamos de leer. Dice, cuando hablamos de libertad, es seguro que físicamente ustedes y yo no estamos privados de libertad, por el hecho de que no estamos en una cárcel encerrados. Algo bueno hemos hecho con nuestra vida para poder disfrutar de esta libertad, de la cual no todos tienen la oportunidad de disfrutar. No nos olvidemos que desde que le abrimos nuestro corazón al Señor, pasamos de muerte a vida, de esclavitud en el alma a la libertad que Cristo nos da. Pero en la vida hay muchos acontecimientos, muchas batallas que pueden llevarnos a estar privados de libertad en el alma, en la mente o en el corazón, y también en un sentido espiritual. Vamos a leer otro comentario. La libertad con la que Cristo vino a hacernos libres es la libertad espiritual, la libertad en la mente, la libertad en el alma, mis amados hermanos. Pero para obtenerla nos es necesario pasar por un proceso de enseñanza y aprendizaje para llegar a adquirir conocimiento más entendimiento, los cuales nos dan la sabiduría. Ok, me voy a detener acá porque si no sigo leyendo, mis amados hermanos, y quiero explicar algo de esto. Entonces miren, cuando hablamos de la libertad, mis amados hermanos, es una libertad en medio de la cual ustedes y yo podemos escoger por voluntad propia a Cristo sobre todas las cosas, no obligados, ¿verdad? Pero también estamos hablando de que cuando no hay libertad, se puede estar espiritualmente hablando encerrados, mis amados hermanos, o atados por medio de lo que nos aconteció, aún escuchen qué tremendo esto, en la infancia. El día de ayer yo predicaba en la iglesia acerca de la naturaleza de Leviatán. Y cuando escudriñamos acerca de Leviatán, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra que Leviatán, dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 3, versículo 8, dice de que los que maldicen despiertan al Leviatán. Y yo explicaba el día de ayer de que una de las cosas que hacen que el Leviatán, que esta potestad se active en contra de los creyentes, es que haya de por medio maldición. Y muchas maldiciones, mis amados hermanos, lamentablemente se nos dan, ¿verdad? O las recibimos, mejor dicho, cuando éramos niños, cuando fuimos adolescentes, que ustedes y yo sabemos, por ejemplo, de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque es en la juventud en donde empezamos a experimentar con muchas cosas, y algunas de ellas, si ustedes y yo nos escudriñamos y recordamos la etapa de nuestra juventud y también la etapa
en la que estábamos solteros, muy probablemente nos recordaremos de cosas que ahora ya con el conocimiento que tenemos de Cristo, bien sabemos de que no las hubiéramos hecho, de que no las hubiéramos practicado. Entonces, ese tipo de cosas, mis amados hermanos, lo que van haciendo en el alma del creyente, entiéndase también en su mente, en su corazón, es que lo van atando. Y una vez atado, la Biblia, uno de los significados que le da a la palabra leviatán, es un depredador. Y dice que un depredador, mis amados hermanos, para poder devorar a su presa, ¿verdad? Lo primero que hace es saquear. Y la Biblia nos muestra que para poder saquear, dice que cuando nadie, mis amados hermanos, puede saquear el botín de un hombre si antes no lo ata, dice. Y una vez atado, entonces puede saquear el botín y también puede sacar todas las posesiones, dice, de dicha casa. Amén. Entonces, cuando yo les estoy diciendo esto, es de que muchas veces ustedes y yo en lo físico, ¿verdad? Estamos libres. La gente nos puede ver quizá tranquilos, pero solamente nosotros, al igual que también el Espíritu de Dios, el mismo Señor y la palabra de Dios, saben en realidad, mis amados hermanos, qué tipo de batallas, pruebas, contiendas, tentaciones tenemos en la mente. Y la Biblia nos muestra claramente de que de Dios nadie se puede burlar. Lo que ustedes y yo sembramos, eso cosechamos. Y lo que ustedes y yo pensamos, mis amados hermanos, como lo hemos venido hablando, eso también terminamos nosotros haciendo. Acá la importancia entonces es de qué tanta libertad tenemos nosotros en nuestros pensamientos. Por ejemplo, tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos de, por ejemplo, cuando tenemos dinero, cuando no tenemos dinero, cuando estamos alegres, cuando estamos tristes. Estamos hablando de algo que se llama una dicotomía, ¿verdad? Que parecieran cosas opuestas, pero es ahí donde ustedes y yo tenemos que escudriñarnos. Por ejemplo, tenemos dinero, estamos contentos. Si no tenemos dinero, pues si nuestra naturaleza depende del Señor, deberíamos de estar igualmente contentos. Pero si con dinero estoy alegre y sin dinero estoy triste, pensativo, entonces ahí hay algo, mis amados hermanos, que nos está ganando la batalla en la mente. ¿Por qué? Porque sabemos que el dinero, la Biblia muestra claramente que proviene de Dios, porque la Biblia dice: mía es la plata y mío es el oro. Amén. Y cuando habla de plata, habla de dinero, y cuando habla de oro, habla de tiempo. Amén. Entonces muchas veces no tenemos el dinero suficiente o necesario porque tampoco le damos a Dios el tiempo que le pertenece. La mayoría de los cristianos, mis amados hermanos, van en búsqueda del dinero, y la Biblia dice: si me buscaran, me parece que es en el libro de Proverbios que lo dice, como buscan el oro y la plata, entonces, dice, entenderían lo que es el temor a Jehová. Amén. Démonos cuenta el ejemplo que pone: si me buscaran de esta forma, como buscan el oro y la plata, viene aquí una palabra muy interesante, entonces entenderían. Y cuando hablamos del entendimiento, el entendimiento está íntimamente ligado a los pensamientos, y como lo veíamos acá en uno de los comentarios, mis amados hermanos, de que el conocimiento, amén, más el entendimiento, eso es lo que nos convierte en sabios, eso es lo que nos da a nosotros sabiduría. Pero muchas veces, ¿por qué es que esa sabiduría no está tan plena en nuestras vidas? Por lo mismo, porque hay una batalla en la mente. Y si la misma palabra lo dice, si hay una batalla, automáticamente, ¿verdad?, más de algún bando tienen que ganar. Y aquí pueden ser los pensamientos que tengamos, ¿verdad?, ministrados de parte de Dios. Pueden ser pensamientos propios, entiéndase, de nuestra propia alma. Pueden ser pensamientos o dardos, como lo muestra la Biblia, encendidos que lanza el maligno. Y ustedes y yo estamos ahí en esa batalla en nuestros pensamientos, mis amados hermanos.
Y es ahí, como lo hablábamos la semana pasada, en donde muchas veces perdemos la batalla, y esa es la razón por la cual a veces nos sentimos frustrados, cansados, agobiados, sentimos como que ya no hay una razón para poder continuar viviendo, porque en nuestros pensamientos estamos perdiendo la batalla. Y es algo que no podemos permitirnos, porque la Biblia dice, bueno, vamos a leer esta cita, mis amados hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón provienen, dice, los malos pensamientos. Y aquí hay algo muy interesante cuando hablamos de que del corazón provienen los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón, mis amados hermanos, se cree, dice, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si la Biblia dice acá que del corazón provienen los malos pensamientos, entonces acá la pregunta es: ¿en qué está creyendo nuestro corazón? Amén. Y sorprendente, mis amados hermanos, porque la gente que se dedica a lo que es el estudio por base a la ciencia, ¿verdad? Saben que como seres humanos, ustedes y yo tenemos un cerebro, pues que normalmente, ¿verdad? Bueno, no, quitemos normalmente, que el cerebro está en la cabeza, amén. Pero dicen ellos de que hay otro órgano en el cuerpo del ser humano que también tiene, por así decirlo, dicen ellos, su propio cerebro, o sea, dando a entender de que también piensa. ¿Y qué órgano es? Es el corazón. Entonces, según los médicos, dicen que el corazón también tiene, mis amados hermanos, cerebro, y que también tiene la capacidad de poder pensar. Y por eso dice esta cita acá, Mateo capítulo 15, versículo 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos. Pero cuando vemos cómo llegan, al menos en este punto, esos malos pensamientos al corazón, pues llegan, mis amados hermanos, por medio de la relación que ustedes y yo podamos tener con X tipo de personas, por medio de la información que ustedes y yo podamos tener, también tanto por las personas, por los noticieros, por las redes sociales. De esa forma, mis amados hermanos, los malos pensamientos van llegando a nuestro corazón. Y ojo que con lo que la Biblia dice, que con el corazón se cree. Amén. Entonces estos pensamientos llegan, estos malos pensamientos llegan al corazón. ¿Por qué? Porque en más de algún momento, mis amados hermanos, se ha creído algo pues que definitivamente no viene de parte de Dios, puede venir de parte del hombre, de parte de los noticieros. Amén. Y eso es lo que van haciendo que nosotros vayamos creyendo, repito, en algo que no proviene de parte de Dios. Y de esa forma es como los malos pensamientos llegan a nuestros corazones. Y vuelvo a repetir esto. Y una vez ahí, entonces se cumple lo que la Biblia dice: con el corazón se cree. Y luego aquella cita que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Dice Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entiéndase, ¿verdad? De que si yo en mi corazón estoy creyendo para justicia, entonces los pensamientos que están llegando, miren que no dice a la mente, ¿verdad? Sino dice al corazón, son pensamientos, mis amados hermanos, de bien. Son pensamientos de victoria, son pensamientos de paz. ¿Y qué es lo que voy a confesar con mis labios? Lo dice Romanos: salvación. Pero si los pensamientos que me están llegando al corazón son malos pensamientos, entonces, ¿qué sería lo que va a salir de mis labios? Si creo con el corazón para justicia, entonces de mis labios saldrá palabra para salvación. Si creo en el corazón por medio de malos pensamientos, entonces de mis labios saldrán palabras, mis amados hermanos, que van a desatar maldición, que van a desatar condenación. Y es ahí lo que les mencionaba acerca del Leviatán. Y es así como al Leviatán se le despierta, y luego uno
viene con pensamientos de ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy cristiano? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo oro, si yo ayuno, si yo tengo algún privilegio en la iglesia? ¿Por qué me pasa eso a mí? Por la batalla, mis amados hermanos, que estamos teniendo constantemente, valga la redundancia de la palabra mente, ¿verdad? En nuestras mentes. Y de esa batalla solo se puede salir cuando ustedes y yo reconocemos, mis amados hermanos, que tenemos problemas. Escuchen esto, ¿cómo lo voy a decir? Mentales. No significa, ¿verdad? Como probablemente lo entendemos, de que si alguien tiene problemas mentales está loco, ¿verdad? Sino problemas mentales en este punto, mis amados hermanos, de que estamos siendo bombardeados constantemente con malos pensamientos. La Biblia nos muestra, repito esto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces yo he mencionado esto. Queremos nosotros saber qué es lo que hay en el corazón de alguna persona. Basta, mis amados hermanos, con que lo escuchemos hablar. Pero ahora queremos saber también qué tipo de pensamientos tiene alguna persona. De la misma forma, basta con que escuchemos hablar. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo en este momento. Como padres que somos, yo creo que como padres que somos, pues en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones constantemente están nuestros hijos. Si nuestros hijos están bien, nuestros pensamientos, mis amados hermanos, estarán tranquilos. Vamos a pensar en ellos y vamos a bendecir y a darle gracias a Dios por lo bien que ellos están. Pero si nuestros hijos de igual forma no están bien, entonces nuestros pensamientos también, mis amados hermanos, vendrán a que se manifieste esa batalla, a que no tengamos paz, mis amados hermanos. Y luego, ¿qué es lo que vamos a pronunciar? Exactamente este tipo de pensamientos, de palabras en relación a cómo puedan estar o no nuestros hijos. Ese es un ejemplo como padre. Podemos poner un ejemplo también con los deportes, ¿verdad? ¿Cómo puedo identificar yo qué es lo que alguien tiene en su corazón? Los deportes, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero imagínense, pasamos todo el día hablando y hablando de deportes. Eso es lo que está en el corazón. Cuando, repito, no estoy diciendo que saber algo de deportes o practicarlos, ¿verdad?, sea malo. Pero en el punto que estoy es de que cómo se va a notar, cómo se va a identificar de qué estamos llenos. Pues según lo que nosotros hablamos, ahí estamos demostrando de qué es en lo que más pensamos. Y la Biblia dice, en el libro de Génesis, mis amados hermanos, dice que a Dios le dolió haber creado al hombre, porque se dio cuenta que los pensamientos, dice, del hombre eran de continuo hacia el mal. Entonces, si algo tenemos que nosotros meditar en ello, es en qué tipo de pensamientos tenemos, porque la Biblia dice claramente que los pensamientos del hombre son de continuo hacia el mal, dando a entender de que la mayoría de pensamientos que nosotros podamos tener durante el día, según la Biblia, no según lo que digo yo, según la Biblia, la mayoría de pensamientos, mis amados hermanos, son de continuo hacia el mal. La mayoría de pensamientos son malos pensamientos. Y ahí es donde ustedes y yo, vuelvo a la carga con esto, tenemos que identificar qué tipo de qué tipo de cosas se está llenando nuestro corazón. Yo no estoy en contra de los noticieros, mis amados hermanos, pero muchas veces vivimos algo preocupados por la situación de nuestros países. Y al final, como yo le he dicho a varias personas, ¿verdad? Miren, si con preocuparnos haríamos que, por ejemplo, que el joven cambie, que la nación cambie, entonces les digo, preocupémonos todos, lloremos y estamos seguros de que las cosas van a cambiar. Pero con preocuparnos no vamos a ganar absolutamente nada más que, lo muestra la ciencia, intoxicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque una vez un corazón o un cerebro, literalmente estoy refiriéndome ahorita
a los órganos, ¿verdad? Están preocupados, entonces empiezan, mis amados hermanos, a segregar, sobre todo el cerebro, ciertos líquidos que literalmente intoxican el cuerpo de la persona. Y esto es en todo sentido, mis amados hermanos, porque cuando a veces pasamos nosotros pensando más de lo debido en alguna situación, esto se va a transformar en nuestro estilo de vida. Dicen que una emoción, mis amados hermanos, cuando uno se emociona, la emoción tarda, desde que uno la recibe hasta que termina, tarda nada más 60 a 90 segundos. O sea, imagínense, eso es lo que tarda la emoción en nuestro ser. Pero si esa emoción, ustedes y yo le agregamos sentimientos más pensamientos, dice que esta emoción puede permanecer, mis amados hermanos, en la vida de una persona hasta 100 años. Entiéndase, ¿verdad? Por ejemplo, alguien a mí me hizo algo y la emoción que yo experimenté fue enojo. Me enojé así en un ratito. Entonces, si ese enojo, mis amados hermanos, yo no logro controlarlo dentro del tiempo que tarda de 60 a 90 segundos, imagínense cuánto es, minuto y medio, yo no logro controlar esa emoción. O sea, desde que llegó, yo estaba tranquilo, pero ahorita pasó algo que me enojó. O sea, eso tarda nada más en el cuerpo, la reacción, de 60 a 90 segundos. O sea, es un minuto y medio, ya se arregló todo. Bueno, aquí no pasó nada. Pero si yo no logro controlar ese minuto y medio, esa emoción, repito, se le agregan, mis amados hermanos, sentimientos, luego pensamientos, y tiene la capacidad de permanecer el enojo en la persona hasta 100 años. Imagínense, mis amados hermanos, esta es la razón por la cual muchos matrimonios se disuelven, porque no pudieron controlar minuto y medio, 60 segundos, una emoción, sino que permitieron que esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento permaneciera. Y esa es la razón por la cual muchos literalmente dentro del matrimonio duermen, como decía un título de una película, durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Porque ahí está el cónyuge, ¿verdad? Pero probablemente ella provocó esa emoción de enojo en mi vida, y ahora, como no la pude controlar, no hay forma, mis amados hermanos, de que yo tenga contentamiento con él, con ella, con algún hermano en la iglesia. ¿Por qué? Porque los pensamientos ganan demasiada ventaja, y por eso el tema, ¿verdad? La batalla en la mente. Tenemos que aprender a ser sinceros delante del Señor y llegar en oración delante del Señor, a decirle: Señor, esta batalla tengo yo en mis pensamientos. Yo pienso, vamos a pensar varias cosas. Yo pienso que mi esposa tiene esto en contra mía. Yo pienso que mi esposo tiene lo otro. Yo pienso que mis hijos están haciendo lo otro. Yo pienso que los pastores, por ejemplo, no me quieren. Yo pienso que en la iglesia, como dicen allá en Costa Rica, creo yo, hay argolla. Y ahí va un montón de pensamientos y pensamientos bombardeándonos, mis amados hermanos, cuando la Biblia muestra de que en relación a la iglesia, quiero mencionar esto, no es, mis amados hermanos, que como ministros nosotros, como lo dicen, ¿verdad?, tengamos argolla. Aquí en Guatemala le decimos que tengamos cuello, sino simple y sencillamente la Biblia muestra de que hay ovejas que dejan de ser solamente ovejas y pasan a convertirse en hijos. Y un hijo espiritual, mis amados hermanos, siempre va a estar ahí. A un hijo literal, a un hijo biológico, uno lo regaña, tal vez hasta lo maltrata, pero al ratito ya ahí vuelve y regresa, y uno lo toma en su regazo, ¿verdad? Pero a uno que no es hijo, mis amados hermanos, ¿qué puede pasar uno que no es hijo? Te lo apagué el micrófono. Miren, la vez pasada me pasó a mí algo de que había un niño por ahí que se estaba subiendo al vehículo que nosotros teníamos en ese momento, y yo le dije: bájate de ahí, le dije yo, porque el vehículo era alto, te podés caer.
Y no, el niño no me hizo caso, sino antes yo dije, bueno, me va a hacer caso. Que el niño, como lo decimos acá en Guatemala, no sé si me doy a entender con esto, pues el niño se me puso al brinco, empezó a, a reclamar también él. Entonces lo que hice, bueno, mejor me entré y lo dejé ahí. Pero si hubiera sido mi hijo, les aseguro que me hace caso o lo entro aunque sea a jalones, pero de que lo bajo el carro, lo bajo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque uno, mis amados hermanos, cuando tiene relación, entonces uno es cercano. Pero los pensamientos, ¿a dónde nos llevan? Repito, tiene argolla, tiene cuello, es el preferido. Y no, no es así, sino ese tipo de cosas lo que nos llevan a entender es de que tenemos una batalla en la mente, tenemos batalla en nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Repito, a identificarlos, mis amados hermanos, y a llegar delante del Señor sencillos y sinceros, diciendo, Señor, este es el problema que yo tengo. Y les aseguro que más de alguna palabra, más de algo va a ser el Señor para que ustedes y yo, mis amados hermanos, nos sintamos bien, estemos tranquilos y en el nombre de Jesús, por lo que estamos predicando, ¿verdad?, podamos conquistar, vencer esa batalla en nuestros pensamientos. Como les acabo de decir, Mateo capítulo 15, versículo 19 dice claramente que de nuestros corazones, mis amados hermanos, provienen los malos pensamientos. Ya les expliqué cómo es que esos malos pensamientos llegan ahí. Bueno, miren, pues quiero decirles algo antes de avanzar. La Biblia dice, en el libro de Mateo también, lo dice, mis amados hermanos. Vamos a ver, no creo traer la cita acá. No la tengo. Pero hay una cita donde yo sé que ustedes se saben la cita, en donde dice que cuando el espíritu inmundo, dice, sale de la persona, cuando lo echan fuera, ¿verdad? El espíritu inmundo va y viaja por lugares que están desiertos. Pero llega un punto en el que el mismo espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y encuentra la casa, dice, limpia, ordenada y vacía. Y vuelve a entrar, ¿entiendes? En la casa de la persona, ¿verdad? Y entra, pero esto es lo que yo quiero explicarles. Y dice, y con él entran 7 espíritus peores que él. Esa palabra peores, mis amados hermanos, es una palabra griega que se dice más o menos, o se escribe por lo menos así, poneros. Y ahí nos muestra de que esos 7 espíritus son, de esa palabra poneros significa que son más depravados, más malos que el espíritu inmundo que salió. Y ahí podemos hablar, mis amados hermanos, de cuáles son esos espíritus más malos. Son los espíritus que la Biblia menciona con nombre propio, como por ejemplo, espíritu de mentira, espíritu de prostitución, espíritu de fornicación, espíritu de hechicería, espíritu de estupor, espíritu sordo y mudo. Esos son espíritus que tienen nombre propio y esos son los espíritus que la Biblia dice que son peores, mis amados hermanos. Y lo que yo quiero dejarles para poder entenderlo, ¿verdad?, es esto, de que esa misma palabra que dice 7 espíritus malos, peores, es esta misma palabra que dice acá, de que del corazón provienen malos. Esa palabra malos pensamientos, es la misma palabra que se utiliza cuando dice 7 espíritus más malos, 7 espíritus peores. Entonces acá cuando habla de malos pensamientos, puede estar hablando también de pensamientos depravados. Pensamientos, mis amados hermanos, que lo que van a hacer en la persona no es nada más, por ejemplo, que ustedes y yo estemos pensando como matrimonio. Yo siento, yo pienso, yo me imagino que mi esposa ya no me quiere. Sino es un pensamiento, mis amados hermanos, de que nos lleva a degradarnos, de que nos va debilitando, mis amados hermanos. Y entonces de esta forma, una vez por medio de estos pensamientos, ustedes y yo vamos siendo debilitados. De esta forma, mis amados hermanos, vienen lo que son
los ataques espirituales a los cuales de los cuales, mejor dicho, muchas veces no podemos reponernos. ¿Por qué? Porque vino un ataque exactamente cuando estábamos más débiles por medio de los malos pensamientos. Amén. Entonces veo ahí que tienen las manitas levantadas, no sé si quieren decir algo. Esa cita que usted daba antes, pastor. Amén. Está en Mateo 12:44. Esa mero es. Ajá. El 45, si quiere lo lee. Amén. El 45 dice, bueno, el 44 dice, regresaré a mi casa de donde salí. Cuando regresa encuentra a ese hombre como una casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él. Amén. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Eso mismo le va a suceder a esta gente malvada. Ahí está, muchas gracias. Entonces, ahí está la base bíblica que les mencioné. Y como claramente se dan cuenta ahí, mis amados hermanos, dice que son peores, son malos. Y como claramente lo dice, entran, ¿verdad? Habitan a la casa. Y la condición de la persona, como claramente lo leían ahí, es peor. Y es prácticamente lo que les estaba comentando, ¿verdad? Tomando esa cita y el comentario de que la condición es peor. ¿Por qué llega a ser peor? Porque todo empezó con un mal pensamiento. Pero esos pensamientos, como repito, si no se rinden a la obediencia a los pies de Cristo, nos van degradando. Van haciendo, mis amados hermanos, de que, por ejemplo, hago un mal pensamiento, ¿verdad? Mi esposa no me quiere. Pero ahora pensemos si los pensamientos se van degradando, depravando. Entonces ya mi esposa no me quiere, mi esposo no me quiere, porque de plano anda con otro, anda con otra. Hoy me sorprendí a cómo está el mundo, ¿verdad? Pero a pesar de todo, yo creo que los que tenemos temor de Dios nos seguimos sorprendiendo de ciertas cosas, porque alguien subió una foto, mis amados hermanos, a las redes sociales, y en la foto había una muchacha y 2 muchachos, pero la foto decía, o había un comentario que decía en la foto, yo con mi novio y el novio de mi novio, decía. Yo me quedé, no sé, sorprendido cuando vi eso, de que la muchacha sabía, pues, de que su novio tenía novio, ¿verdad? Entonces es ahí lo que decimos, cómo la gente se va convirtiendo en peor, cómo su condición va empeorando, y ese es exactamente el fin de Satanás a lanzar dardos, mis amados hermanos, de que ustedes y yo en nuestros pensamientos no tengamos paz. Y como vuelvo a repetir esto, ¿y quién, mis amados hermanos, aparte de Dios, la Biblia y el mismo Espíritu de Dios, sabe lo que nosotros pensamos? Fuera de ellos, nadie más lo sabe, y por eso es que muchas veces vienen problemas, ¿verdad? Dentro del matrimonio, dentro de las congregaciones, porque más de alguien, se los aseguro, más de algún mal pensamiento tiene, y no solo hay cierto tipo de gente, ¿verdad? Que no le basta tener malos pensamientos, sino que aún todavía con eso va y los cuenta. A mí me pasó algo en una... me pasó y no me pasó. Se los cuento mejor. En una oportunidad llegó alguien, mis amados hermanos, a hablar mal del pastor que teníamos en ese entonces. Y cuando llegó la reunión con el pastor, porque era una reunión de ancianos, el hermano que llegó a hablar mal del pastor habló con otro y tomó la palabra el que habló mal y le dice, así como dice y menciona el nombre del otro hermano, y mencionó lo que él mismo había dicho. Espero estarme dando a entender. Él llegó, puso un mal comentario, tenía un mal pensamiento del pastor, pero él mismo se lo comentó a otro, y como el otro escuchó el mal comentario, entonces cuando el que dio el mal comentario habló delante del pastor, dijo que quien había dicho ese mal comentario era el otro que lo escuchó. Y para qué les cuento, ahí se armó, ¿verdad?
Entonces, a veces pasa ese tipo de cosas, de que alguien tiene un mal pensamiento en contra, por el ejemplo que les estoy poniendo, en contra del pastor. Y luego viene y nos lo comenta y luego nos echa la culpa a nosotros como que nosotros lo hubiéramos dicho. Probablemente no fue así, no dijimos nada, pero solamente por el hecho de escuchar y no decir nada, ¿verdad? Eso abre la puerta al pensamiento a que nosotros también fuimos partícipes. Y eso es lo tremendo de la cita que acaba de leer hermano Marco, de que luego la condición es peor. ¿Por qué? Porque no solamente son malos, sino son más malos que el malo. Como decía alguien por ahí, a veces la carne es más mala que el diablo. Pues así vienen a ser este tipo de malos pensamientos en el corazón. Y como claramente lo decía la cita, vienen y entran una vez más a su casa. Y ya explicamos, mis amados hermanos, cómo es que los malos pensamientos entran, ¿verdad? Para que entren, nosotros mismos de alguna forma tenemos que abrirles la puerta, amén. Pero en el nombre de Jesús no podemos, mis amados hermanos, permitirle la cabida a malos pensamientos, porque recuérdense lo que estamos explicando, y ya les mencioné que la misma palabra que se utiliza aquí para malos pensamientos es la misma palabra que se utiliza ahí para espíritus más malos o peores o depravados, es la misma. Y si le abrimos la puerta a malos pensamientos, ¿cuál es el fin de esos malos pensamientos? Repito esto, degradarnos. Después de estar en un nivel espiritual estable, firme, alto, empieza una involución en la vida del cristiano. ¿Por qué? Por puros malos pensamientos. Miren, si algo ustedes y yo tenemos que reconocer tanto en nuestras vidas como seres humanos, como en las vidas de las demás personas con las que nos relacionamos, es de que según la Biblia, mis amados hermanos, vamos a poner el velo de duda ahí todavía, ¿verdad? El 99.99% de seres humanos tenemos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que nosotros somos malos, mis amados hermanos. Amén. Entonces los malos pensamientos están ahí a la orden del día. Pero ¿qué es lo que ustedes y yo tenemos que hacer? Aprender a identificar cuando es un mal pensamiento que está batallando en contra de nuestra propia vida, mis amados hermanos. Puede ser que el mal pensamiento viene para batallar en contra de nuestro matrimonio. Puede ser que el mal pensamiento viene para que batalle en contra de un hermano, del pastor, de un anciano, de un diácono, del director de la alabanza. Y no podemos nosotros darle rienda suelta al mal pensamiento, porque imagínense, tal vez el director de la alabanza ni nos ha hecho nada, mis amados hermanos, pero como yo ya me dejé bombardear por un mal pensamiento, ahora yo siento un resentimiento por él, por ella, cuando el director de la alabanza ni ha abierto la boca. Pero como vino el enemigo y nos lanzó un dardo, ahora yo también estoy resentido con él, todo por un mal pensamiento. Por eso es una batalla constante en la mente, mis amados hermanos, que en el nombre de Jesús tenemos que aprender a vencer. Les voy a leer acá unos significados de esta palabra corazón. Mateo 15:19, porque del corazón, amén, provienen los malos pensamientos. Vean esto, pues, cuando vemos los significados, no habla la palabra corazón solamente del órgano, ¿verdad? Que ustedes y yo tenemos, sino habla de muchas cosas más, como por ejemplo, dice que la palabra corazón significa, escuchen esto, pensamientos o sentimientos. Ahí es diferente, ¿verdad? Aquí podemos cambiar un poquito, que del corazón provienen los malos pensamientos o los malos sentimientos. Amén. La palabra corazón también significa mente. Podemos cambiar otro poquito y decir que de la mente provienen los malos sentimientos, los malos pensamientos. Pero también significa, dice, el ser interior. También significa voluntad, intención, y otro significado que tiene es el principal órgano, dice,
de la vida física, y hace también referencia a que el corazón llega a ser el centro de algo, el centro de cualquier cosa. Recordemos que está escrito que en donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Algo muy importante que me llama a mí la atención acá es de que la palabra corazón significa voluntad. Miren, voy a tratar de explicar esto de esta manera. Yo he escuchado a muchos predicadores que utilizan esta frase, la frase el libre albedrío. Pero cuando uno busca ese significado, llega un punto hasta como que la palabra albedrío no existe. Mas sin embargo no significa que estén mal. Pero a mí me gusta ejemplificar esto, no con esta frase libre albedrío, sino con la palabra voluntad. Porque cuando se habla, por ejemplo, del libre albedrío, nos está hablando de una libertad para que el ser humano pues haga lo que le gusta, haga lo que le parece mejor. Más sin embargo, cuando ustedes y yo escudriñamos la palabra voluntad, resulta que cuando Dios creó al ser humano, la Biblia dice que Dios sopló en sus narices, ¿verdad? Aliento de vida. Por eso es que tenemos dos agujeritos en la nariz, porque en uno pues sopló el espíritu y en el otro sopló el alma, mis amados. Pero en esa alma que Él nos dio, en esa alma lleva uno de los ingredientes, vamos a decirlo así, que es la voluntad. Entonces Dios nos dio alma, mis amados hermanos, pero nos dio alma con voluntad. Por eso les mencionaba el libre albedrío, ¿verdad? Porque me gusta explicarlo mejor así, con la palabra voluntad. Y cuando escudriñamos la palabra voluntad, resulta que la voluntad es, mis amados hermanos, la capacidad que Dios nos ha dado para poder escoger. Amén, que es muy diferente, ¿verdad? Al decir libre albedrío. Más sin embargo, cuando se utiliza la frase libre albedrío, yo creo que todos entendemos a qué se refiere. Pero cuando hablamos de la voluntad, mis amados hermanos, repito, es la capacidad que Dios nos dio para poder escoger. ¿Y cómo me atrevo yo a decirles esto que les estoy diciendo? Pues la Biblia dice claramente, mis amados hermanos, en el libro de Deuteronomio, me parece que es 30, 15 o 19, o los dos, más o menos dice algo así: a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros, dice. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí viene esta famosa palabra, escoge, le dice. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y cuando vemos esa palabra que el mismo Dios utiliza ahí diciendo escoge, uno de los significados que tiene es voluntad. Amén. Entonces Dios puso en nuestros corazones, en nuestras almas, la voluntad para que escojamos, mis amados hermanos. Entonces, si me voy dando a entender, los malos pensamientos, si en el corazón, dice que en el corazón están los malos pensamientos, pero si la palabra corazón significa voluntad, y estamos explicando que la palabra voluntad, o mejor dicho, la voluntad es la capacidad que Dios le dio al ser humano para saber escoger. Entonces, si en nuestros corazones, si en nuestras mentes llegan a haber malos pensamientos, es porque ustedes y yo los escogimos. Es porque ustedes y yo escogimos estar pensando en ello. Yo les digo algo, mis amados hermanos, como les repito, malos pensamientos, según la Biblia, todos los seres humanos tenemos. Pero somos nosotros los que escogemos, pues, seguir pensando en lo mismo todo el día. O pues simple y sencillamente cambiar de pensamiento, ¿verdad? Yo conozco gente, por ejemplo, aquí en Guatemala, ustedes saben que el clásico de fútbol son los cremas y los rojos, ¿verdad? O Comunicaciones y Municipal. Y yo conozco gente, mis amados hermanos, que pasa triste, deprimida. ¿Por qué? Porque perdieron los rojos o porque perdieron porque perdieron los cremas. Imagínense, entonces es algo pues que de alguna forma tarde o temprano tiene que pasar, ¿verdad? En alguna oportunidad va a ganar el Saprissa, en la otra oportunidad va a ganar pues la liga, ¿verdad? Y es algo que tiene que pasar. Pero imagínense, mis amados hermanos, que por eso yo voy a pasar triste. Entonces, si paso triste, ¿es por qué? Porque yo lo escogí.
Amén. Y esto es igual con los malos pensamientos. Si paso teniendo malos pensamientos es porque yo los escogí. Pero si en el nombre de Jesús hago lo que dice la Biblia en uno de los libros de Corintios, que llevo cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo, hasta ahí llegaron esos malos pensamientos. Repito, la emoción, mis amados hermanos, cuando uno se emociona por algo, sea una buena o una mala emoción, solo tarda, científicamente comprobado, de 60 a 90 segundos. Pero si esa emoción no se controla, la emoción se convierte en un sentimiento, luego el sentimiento se convierte en un pensamiento y el pensamiento nos lleva a actuar. Por eso la Biblia dice, tal es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos, mis amados hermanos, eso es lo que hacemos. Pero ¿cómo termina, mis amados hermanos, en una acción? ¿O cómo empieza? Mejor, para terminar en una acción, empieza con una emoción. Y ustedes y yo nos podemos emocionar por cualquier cosa. Yo conozco una persona, eso me lo contó él a mí mismo, que en una oportunidad, no recuerdo cuál fue la catástrofe natural que hubo, pero fue en los Estados Unidos. Y resulta que en el estado donde estaba haciendo este problema, ahí vivía el hijo de él. Entonces él pendiente, porque como ahí en ese estado vivía su hijo, él se fue a ver las noticias. Cuando vio que iban en un barquito, en una balsa, iban varias personas que las estaban sacando de ahí. Y él vio por medio de la tele, ¿verdad? O del tele, le vio la espalda a una persona y él dijo, ese es mi hijo. Y solo por esa emoción él se asustó y por eso le dio diabetes. Y luego el hijo se logró comunicar y el papá bien preocupado y le dice, mira mi hijo, yo vi esto. No, papá, yo aquí estoy en la casa, le dice. O sea, no era el hijo, pero por la emoción que él, por lo que él vio, se emocionó tanto que resultó con diabetes. Y eso él mismo me lo contó. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, de que a ustedes y a mí cualquier cosa que pase nos puede causar una emoción, pero si no la logramos controlar, como se los vuelvo a repetir, esa emoción se convierte en un sentimiento, del sentimiento pasa a un pensamiento y del pensamiento pasa a una acción, y si llega a una acción, esa forma de vivir, ese estilo de vida puede pasar hasta 100 años y no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque luego se hereda. Escúchenme lo que les voy a decir ahorita. Miren, pues, yo conozco gente, mis amados hermanos, de que, por ejemplo, ¿verdad?, que tuvieron problemas con lo que es las vías respiratorias. Pero los problemas que ellos tuvieron en sus vías respiratorias fue porque escuchen bien, se golpearon. O sea, tuvieron un golpe y eso les causó problemas respiratorios. Pero luego vienen los descendientes, mis amados hermanos, y ellos no se golpearon, pero tienen problemas respiratorios. ¿Y cómo? Si dentro de los antepasados no había nadie que tuviera problemas respiratorios. Pero vean esto, qué delicado. Que algo, mis amados hermanos, que empezó por un golpe, podemos hablar por una emoción, ya cuando vienen nuestros descendientes, ya no hace falta que ellos también se golpeen, sino automáticamente, mis amados hermanos, tienden a heredar cosas que fueron naturales, cosas que no deberían, ¿por qué?, haber heredado, pero como vienen dentro de nuestra misma línea sanguínea, las heredaron. Entonces vean qué tremendo de que muchas veces ni siquiera, mis amados hermanos, son herencias generacionales, sino son herencias que pueden venir causadas por una emoción, por un golpe, pero si yo no logro controlarlos, a nuestros descendientes se les van a heredar. Entonces los malos pensamientos puede ser, mi amado hermano, algo que se herede también. Vean, la Biblia dice, y con esto voy a ir terminando, y ya llevo casi una hora hablando. Había un momento, mis amados hermanos, en el que Balac, dice la Biblia, era el rey de Moab. Más sin embargo, los israelitas, ¿verdad?, estaban sitiando a la ciudad de Moab. Y viene aquella cita en donde, me parece que está en el libro de Números, en donde Balac manda a llamar a Balaam
para que le maldiga, para que le haga favor de maldecir al pueblo de Israel. Pero a lo que voy es a esto, de que la Biblia dice que cuando Balac vio que Israel estaba sitiando a Moab, les repito, Balac era el rey, Moab era la ciudad que Balac gobernaba. Entonces dice que cuando Balac vio a los israelitas sitiando Moab, dice que Balac vio, pero Moab tuvo miedo. ¿Sabían qué tremendo? El rey vio, y me imagino que lo que él vio le causó una impresión, le causó una emoción que le trasladó el miedo a la nación que él gobernaba. Hablando de esto, ¿qué tipo de pensamientos habrá tenido Balac, mis amados hermanos? Que todos aquellos que él gobernaba sintieron el mismo miedo que él sintió. Y es acá donde la Biblia nos muestra cómo cuando hay problemas en nuestros pensamientos, esos mismos malos pensamientos los podemos heredar, mis amados hermanos, a nuestros descendientes, si somos ministros a los que ministramos, si somos algún tipo de autoridad, mis amados hermanos, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, también lo podemos heredar. ¿Por qué? Porque escrito está que lo que cae sobre la cabeza, ¿verdad?, desciende sobre las barbas de Aarón, sobre las vestiduras y hasta el borde, dando a entender de que si algo cae sobre la cabeza, lo va a experimentar todo el cuerpo. Y es por eso que ustedes y yo debemos, mis amados hermanos, permanecer sujetos a Cristo, porque Cristo es la cabeza, mis amados hermanos, amén, de la iglesia. Y si sobre él cae una gloria, automáticamente la misma gloria va a descender sobre nosotros. Y hay algo muy importante que el Señor Jesús dijo antes de irse, ¿verdad? Él dice, el príncipe de este mundo está por venir, refiriéndose a Satanás, ¿verdad? Pero él dice, no tiene parte en mí. En otras palabras, yo ya me voy, pero Luzbel no tienen, o mejor dicho, yo no tengo en mi vida ningún receptor del diablo. Por eso fue que él dice eso, y dice la Biblia que se fue, dando a entender de que si él hubiera tenido algún receptor del enemigo, no hubiera podido ascender. ¿Por qué? Porque hubiera pasado lo mismo que pasó en el huerto. En el huerto Luzbel se le metió a una serpiente, amén. Imagínense, y si Jesús hubiera tenido algún tipo de receptor de parte del maligno y se va a los cielos, lo mismo hubiera pasado que pasó en el huerto. Mas sin embargo, Jesús antes de irse dijo claramente, él no tiene nada en mí. Ningún mal pensamiento, ningún dardo encendido del maligno logró penetrar mi mente, mi corazón. Lo mismo debería hacer con nosotros. Si en algún momento, y voy terminando ya, identificamos que tenemos malos pensamientos, mis amados hermanos, en relación, por ejemplo, a nuestro cónyuge. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Pues primero, orarle al Señor, ¿verdad? Señor, así está mi mente, esto y esto y esto. Y si vemos que después de orar, pues las cosas continúan igual, entonces yo creo que deberíamos de tener la suficiente confianza con nuestro cónyuge para poder llamarlo, para poder llamarla, sentarnos y platicar. Mira, yo tengo este tipo de pensamientos y me están estorbando, entonces las cosas claras, mis amados hermanos, entonces ya nuestro cónyuge nos aclara las cosas y de esa forma se vence todo mal pensamiento. Amén. Porque si no, mis amados hermanos, vamos a vivir frustrados dentro de nuestras mismas relaciones como matrimonios, y la verdad es que así pues definitivamente no se puede ser feliz. Si la Biblia muestra y dice claramente que la mujer que se consagra, que el varón que se consagra a su esposa, o si es mujer a su esposo, pues yo creo que de igual forma habrá un corazón preocupado o turbado en el cónyuge, tarde o temprano esa administración también va a alcanzar al cónyuge, mis amados hermanos. Por lo cual es importantísimo, como ya lo vimos, ¿verdad?, de que ustedes y yo podamos vencer esa batalla en la mente en relación a los malos pensamientos. Porque gracias a Dios logramos avanzar un poquito, pero los malos pensamientos no llegan nada más porque sí, sino cuál es el fin de los malos pensamientos: degradarnos, que nuestro nivel espiritual mengue a tal punto de que espiritualmente hablando, si es posible, para los malos pensamientos lanzados por el enemigo,
no nos volvamos a levantar en lo espiritual, sino que un pensamiento malo tras otro, y como bien lo leía hermano Marcos, conforme va entrando uno, van entrando peores y peores. Y la vez pasada explicaba yo acá en la iglesia cómo es que así, sacando uno, pero vuelvo a lo mismo, entran otros peores, cómo es que se van formando las legiones, que es lo que tenía el gadareno, ¿verdad? Que tenía una legión. Y cómo al gadareno le entró una legión por lo mismo, porque de plano le sacaban uno y le entraban 7 peores. Le sacaban 7 y por cada 7 que le sacaron entraban 7 peores, y así sucesivamente se van multiplicando hasta que el pobre gadareno llegó a tener una legión. ¿Saben qué es lo sorprendente de eso? De que la palabra Gad, que de ahí viene la palabra gadareno, significa tropa. Gad significa tropa. Y cuando vemos literalmente una tropa, es una palabra que se utiliza dentro del ejército, y sobre todo en aquel entonces se utilizaba para el ejército romano. La palabra tropa el grupo llamado tropa está conformado por 100 soldados. Y cuando se habla de una legión, está conformada de 6,000 a 6,800 soldados. Entonces imagínense cómo fue ahí la batalla. Se llegó un gadareno, una tropa, 100. Pero al gadareno se le metió una legión. Entonces prácticamente, ¿por qué el gadareno no pudo vencer, mis amados hermanos? Porque esa fue una batalla dispareja, ¿verdad? Se pelearon 100 contra 6,800. Era lógico, ¿verdad? De que el gadareno se iba a llenar de una legión. Lo derrotaron. Y eso no puede pasar con nosotros, porque nosotros, mis amados hermanos, no deberíamos de tener legiones, ¿verdad? Sino la Biblia dice, el Señor Jesús dice, si yo le pido a mi Padre, Él puede enviar 12 miriadas de ángeles. Y una miriada, mis amados hermanos, abarca mucho más que una legión. Aproximadamente son como 12,000 ángeles, una miriada. Y Jesús estaba pidiendo 12 miriadas. Si yo quiero, le digo a mi Padre que me mande 12 miriadas de ángeles. Mas sin embargo no quiero. ¿Por qué? Porque Él sabía para qué lo habían enviado. En el nombre de Jesús, entonces, mis amados hermanos, tenemos miriadas de ángeles que pueden velar por nosotros, para que en el nombre de Jesús los malos pensamientos no nos ganen ventaja. Decimos amén, amén y amén. Bueno, tengo que terminar, mis amigos.